Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un espacio que hemos creado cada vez que se acerca el momento de ejercer la democracia en las urnas. Pretendemos que ustedes desde sus casas aprendan a tomar decisiones informadas porque este año Colombia no está para improvisar. No nos podemos volver a equivocar. Así que el objetivo principal de Candidatos es que ustedes conozcan quiénes son estas personas, qué han hecho y sobre todo qué están dispuestas a hacer por el país, bien sea desde la Casa de Nariño o desde el Congreso de la República. Desde IFM Noticias hacemos un llamado a que el próximo 8 de marzo salgamos todos los colombianos a votar. Se elige un nuevo Congreso, se elige un candidato único por la consulta para saber quiénes van a la Casa de Nariño. Entendemos que ahora la conversación está centrada en los candidatos a la presidencia, pero el Congreso es más relevante incluso que la presidencia. Son ellos quienes tienen en sus manos las decisiones de nosotros los colombianos. Además, depende de ellos que se pueda llevar a cabo un buen gobierno. Hoy vamos a conversar con una candidata al Senado por el Centro Democrático. Esta lista cerrada que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien también es candidato al Senado por este partido. Ella es María Clara Posada. Bienvenida a IFM Noticias. Laura, muchas gracias por esta invitación y gracias a todos los que hoy nos están acompañando en Candidatos IFM Noticias. Hablábamos ahora justamente antes de arrancar esta conversación que pues es tu primera vez como candidata al Senado, esta vez de la mano del Centro Democrático, pero no eres una mujer ajena, no eres una mujer ajena a marcar opinión, a marcar agenda, a expresarte en los diferentes canales de comunicación sobre lo que pasa en el país. Pero ¿cómo ha sido este primer acercamiento directamente en una lista del Centro Democrático para llegar a ese famosísimo recinto de la democracia? Pues Laura, el camino ha sido desafiante indiscutiblemente por lo que bien dices. Yo siempre he estado muy cercana al mundo de lo político como asesora de candidatos o como asesora de funcionarios en el gobierno, y cuando arrancan estos 4 oscuros años que todos tienen clarísimo a qué me refiero, arrancamos con unos amigos, Diego Santos y Ariel Armiel, una fundación por la defensa de las ideas liberales, que es la vida, la libertad y la propiedad privada. Nosotros solo queríamos recordar el valor de eso para la civilización occidental y para la sociedad que hemos construido al día de hoy. En ese proceso arranca este juicio manipulado y como caso típico de lawfare, que es la instrumentalización del derecho para sacar del camino a un enemigo político, del presidente Álvaro Uribe Vélez, y arrancamos junto con la fundación que te comentaba a generar una sensibilización alrededor del proceso, para que la gente entendiera cuáles son las garantías que estaban en juego, para que entendiéramos por qué eso trascendía la figura del presidente Uribe y para que supiéramos que si no había una justicia independiente, el peligro era para todos. En ese contexto, los videos y el material que empezábamos a compartir en la fundación pues empezó a tener mucha relevancia, y recibo la invitación del presidente Uribe y del Partido Centro Democrático a participar en la política, pero ya desde el frente. Arrancamos, la reflexión que tuve fue muy corta, pero no te puedo decir que no existió, porque yo tengo 2 niñas chiquitas, tú sabes, una de 7 y otra de 9, y en ese proceso pues uno dice, Dios mío, ¿qué supone esto para mi vida, para mi familia, para mi entorno más cercano? Y rápidamente, como te decía, llegué a la conclusión que uno no puede pedir que todo el mundo preste servicio militar menos uno. Llega un momento en que a uno los destinos del país lo necesitan, ¿cierto? Y que uno no puede hacerse el bobo ni puede eliminar ese compromiso patriótico. Entonces asumimos la carrera, gracias a Dios y a la confianza del partido y del grupo de sabios que ellos crearon para determinar la lista, pues nos pusieron en un renglón que supone una responsabilidad inmensa, porque a uno le dicen mucho, ay, tú ya pasaste, estás en el número 8, pues obvio que, pues no, es una responsabilidad inmensa. Yo tengo que jalonear al presidente Uribe que está en el 25, y para eso necesitamos 4 millones de votos. Entonces, persiguiendo esos 4 millones de votos, volante a volante, paso a paso, abrazo a abrazo en las calles, pues no hemos descansado ni un día. Ahora mencionabas algo muy relevante y yo creo que con base a eso, el peor error que uno puede cometer en este momento como colombiano es ser indiferente ante lo que está pasando o creer que las decisiones únicamente están en manos de los gobernantes y los cogobernantes. Esto nos toca a todo, pero como decíamos al inicio de esta entrevista, el propósito justamente de este programa es que los colombianos tomen decisiones informadas. Ya conocimos un poco de lo que venías haciendo desde ese ámbito profesional, pero yo quisiera que le contáramos a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias quién es María Clara Posada y por qué considera
considera que su liderazgo desde el Congreso podría ser relevante para este país? Dale, y quiero detenerme en algo que dijiste, y es, yo sí creo que la política es muy importante para dejarla solo en manos de políticos. La política reclama que los mejores miembros de la sociedad entren a ser parte de ella para que tengamos un país a la altura de nuestros sueños, ¿cierto? Yo creo que uno no puede exigir que el país cambie y que uno no se involucre en ese cambio. Entonces, Laura, yo soy mamá de 2 muchachitas, soy esposa de Andrés, soy hija de Juan José y Clara, tengo pues los valores familiares supremamente arraigados y creo mucho en ese sentido de trascendencia, en ese honrar un legado y en transmitir un legado. Creo mucho en la responsabilidad que uno tiene de hacer el mundo un lugar más bonito. Yo a mis hijas antes de dormir todas las noches les digo, ¿qué es lo que mamá más quiere? Y ellas ya me responden, que seamos felices, buenos seres humanos y que hagamos del mundo un lugar más bonito. Y eso es lo que yo quiero. Arrancamos, como te dije, yo venía trabajando con políticos, yo soy abogada, tengo 2 maestrías, tengo 13 años de experiencia en ese mundo de la asesoría, en un relacionamiento muy claro con lo público, pero es la primera vez que inicio, como bien lo planteabas tú, un ejercicio en cabeza propia por la política, pero la política entendida como la plataforma para transformar las realidades de la gente, porque la política no tiene ningún otro objetivo diferente a eso. La política es el único instrumento con el que uno puede acercarse a las necesidades sociales y generar instrumentos de transformación más reales, ¿cierto? Una de las tareas que yo tengo, yo creo que una de las luchas que he dado desde antes ha sido por la libertad. Por primera vez yo pienso que estamos en riesgo de perder la libertad, porque el modelo petrista odia todo lo que nos hace libres. Odia que podamos escoger la salud que queremos, odia que podamos escoger la educación que queremos, odia que podamos escoger cómo producimos ingresos, odia eso. Por eso Gustavo Petro es tan enemigo de los antioqueños y de todo lo que nosotros representamos. Entonces, mi cruzada va a ser, y de eso no tengo duda, por la libertad entendida fundamentalmente como libertad económica por una cosa. Nadie es libre hasta que no dependa de sus propias capacidades, y lo vemos, y ahí nos vamos a meter en un tema que nos ha interesado mucho, porque te conozco también de hace rato, y es las mujeres. Una mujer cuando es libre, cuando es autónoma, ¿cierto? Y autonomía económica, eso genera independencia, eso genera que no haya opresión, que tú no dependas de nadie, y esa va a ser como la lucha que vamos a empezar a librar al interior del Congreso, que si quieres más adelante te voy contando como en qué aspectos. Y justamente en esa línea de las mujeres, que por supuesto lo comparto, como decías, sabemos que va a haber un evento muy especial de mujeres del Centro Democrático, un evento en el que se van a reunir todas estas mujeres que se identifican justamente con esa esencia y con esos valores del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que como lo decíamos en el inicio, pues también es candidato hoy en día al Senado de la República. ¿De qué se trata ese evento? ¿Cuándo va a ser? ¿Y cómo puede participar pues las mujeres de esto? Mira, ese es un evento de mujeres uribistas. Nosotros recorriendo las calles nos hemos dado cuenta que el uribismo está más vivo que nunca y que hay mucha gente que no sabe que el presidente Uribe hoy hace parte de las listas al Senado del partido. Entonces, al ser una lista cerrada, pues tú no votas ni por mí ni por el presidente Uribe, sino que votas por el logo, pero es muy importante que la gente sí sepa quiénes hacen parte de esa lista. Obviamente nuestro protagonista es el presidente Álvaro Uribe Vélez, y con ese uribismo y ese fervor que hay en las calles tan latente, tan vital, pues decidimos mostrarle al país entero que las mujeres antioqueñas somos uribistas, y vamos a hacer el 19 de febrero, jueves, a las 6 de la tarde, un evento de mujeres uribistas al que están todas muy invitadas. Lo único que usted tiene que tener es ser uribista, creer en la libertad y querer que este gobierno que tenemos cambie. Y también muy importante, querer transformar el Congreso, porque como tú lo decías, es la base para la democracia. Las que quieran participar, porque es con inscripción, escríbanme en mis redes, en Instagram es @mariaposada1, el número 1, y en X es @macla, como María Clara Posada. De todas maneras, desde FM Noticias les dejaremos toda esta información sobre el evento para que usted, si es mujer, si es uribista, si se complementa justamente con los valores y con la esencia del expresidente y de este partido, pues les acompañen. Ahora que iniciamos la conversación, mencionabas, yo soy mamá. A mí personalmente el tema de los niños y los jóvenes es algo que me preocupa mucho hoy en día en este país, porque me hace mucho ruido cuando dicen los niños y los jóvenes son el futuro. Los niños y los jóvenes son el presente de este país, son ellos quienes tienen las capacidades de transformar, están recibiendo el legado que les dejamos, y como sociedad les hemos fallado en educación, les hemos fallado en salud, los hemos sacado de la conversación porque no los escuchamos, los juzgamos directamente.
Y es curioso que ahora muchos de los candidatos presidenciales no tienen propuestas dentro de su gobierno por los niños y los jóvenes. Tú eres mamá, tus niñas están justamente heredando esto que tú les estás enseñando hoy y ahora pues vas a esta batalla, cómo defender a los niños y a los jóvenes desde el Congreso de la República para que encuentren oportunidades en Colombia y no se quieran ir de este país. Mira, Laura, lo que tú dices es cierto. En Colombia hay una cifra que debería darnos vergüenza. Bueno, hay muchas cifras que deberían darnos vergüenza, pero hay una en particular que me parece muy dolorosa porque soy mamá y porque sé que todas las mamás que me están viendo y los papás que me están viendo lo van a entender. En Colombia tenemos 2 millones, el presidente habla de 2 millones 100, el presidente Uribe. Las últimas cifras que leímos eran 2 millones 500 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan porque no tenemos un mundo que les abra oportunidades, ¿cierto? Entonces son 2 millones 500 mil jóvenes que se los estamos entregando a la delincuencia, a la pereza, al ocio malo, ¿cierto? Y no les estamos generando oportunidades de transformación, de libertad e independencia. Entonces, una de las cosas que nosotros pues estamos defendiendo en esa batalla que te decía que creo hay que librar por la libertad es precisamente el emprendimiento y la educación como base del progreso y de la libertad. Si usted le da a un joven herramientas de formación con ciclos cortos que le permitan trabajar, que le permitan ser influencer en su tiempo libre, porque ahora todos quieren ser influencers y está maravilloso, que les permita montar su negocio, que les permita estudiar, usted va a empezar a generar una plataforma donde los jóvenes se pueden involucrar. Aparte de eso, formación pertinente. Nosotros tenemos una sociedad, una ciudad que tiene unas necesidades que se han ido transformando. Tenemos que transformar también la formación para responder a esas necesidades. Aparte, ¿qué? Pues apoyo a la empresa, al emprendimiento. Acá el 99,9% de las empresas son microempresas. De ese 99,9%, el 95% en los primeros 5 años mueren. ¿Y mueren por qué? Porque no hay oportunidades para el emprendimiento, porque no hay un impulso, porque acá el Estado se ha encargado de ser un adversario y no un aliado de los procesos de transformación productiva de la gente. Entonces esas 3 cosas son las que tenemos que apuntarle inmediatamente lleguemos al Congreso como una palanca de empuje para la juventud y obviamente atender todos los procesos de formación en los ciclos más tempranos que también son súper necesarios para mantener como una cadena sostenida en el tiempo. Los congresistas, más que tener unas banderas que por supuesto están, pues tienen unas posiciones justamente frente a los problemas que hoy enfrentan este país, que la lista es larga, como decíamos al inicio, hay muchísimos retos, sector privado totalmente aporreado y sacado del mapa, Antioquia, pues ni hablar como estamos ahora, la educación, la salud, la seguridad, en fin, ¿cuáles van a ser esas posiciones suyas en el Congreso ante esto? Pero antes de iniciar, ¿usted cree que Colombia necesita reformas? Claro que necesita reformas urgentes. La reforma a la justicia es una reforma urgente, pero yo te lo voy a decir en términos conceptuales. ¿Cuáles son las banderas que voy a llegar a defender? Las mismas que hicieron grande a Colombia en el gobierno del presidente Uribe. La seguridad democrática, ¿por qué? Porque sin seguridad no hay empresa, sin empresa no hay ingresos, sin ingresos no hay independencia, sin independencia no hay libertad. Eso es muy elemental. Y pues yo no quiero hoy sentarme a contarle a la gente lo mal que estamos, porque ya lo saben, ¿cierto? Pero sí les quiero recordar que necesitamos cambiar eso. Eso es lo primero. Lo segundo, el partido hablaba de cohesión social, ahora el presidente Uribe habla de economía fraterna y es una economía donde todos nos abracemos, distinto a lo que nos han querido vender en los últimos tiempos de rencor, de resentimiento, de rabia. No, esta es una economía donde queremos que a todos nos vaya bien. Si al empresario le va bien, al trabajador le va bien, y si al trabajador le va bien, a la sociedad le va bien. Entonces necesitamos repensar así la economía. Lo tercero, inversión. Para inversión tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber seguridad física y tiene que haber unas condiciones que nos permitan competir de forma activa en el mercado. ¿Esto qué es? Pues menos cargas tributarias, menos entorpecimiento del Estado, menos trabas, más ayuda. Cuarto, que se conecta con eso, Estado austero. El único en Colombia que no vive de acuerdo a sus posibilidades es el gobierno. ¿Por qué? Porque cree que puede gastar y gastar de manera infinita porque hay una sociedad sosteniéndolo. Eso se tiene que acabar. Tenemos que tener un Estado pequeño para una sociedad robusta. Y lo último, el diálogo popular. No podemos pensar que los problemas de la gente se inventan y se resuelven en un escritorio en Bogotá. No, los problemas de la gente hay que resolverlos en la calle, hablando con la ciudadanía y viendo cuáles son las necesidades urgentes que necesitan formas distintas de ver las soluciones. A Colombia, por supuesto, le falta mucho diálogo social. No sabemos conversar en las diferencias, no nos sabemos encontrar en esos pensamientos que de alguna u otra manera son distintos, pues la prueba está el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, también del Centro Democrático. Y con base a esto digo que el Congreso necesita volver a ser protagonista. Necesitamos
congresistas que no solamente sepan qué están haciendo ahí, sino que respeten el rol, que le devuelvan la dignidad a ese rol tan importante que significa ser senador o representante a la Cámara en caso contrario. Pero ¿cómo recuperar esa dignidad? ¿Cómo hablar con respeto en caso que tengan que hacer una oposición? Esperamos que no tengan que llegar en oposición en este gobierno el próximo, que llegue en este 2026 a la Casa de Nariño. Pero ¿cómo conversar en medio de las diferencias sin entrar en el grito? ¿Cómo conversar en medio de las diferencias sin aplaudir, que pareciera que estamos ahora en el mundo al revés? Se aplaude al valiente detrás de una pantalla, al que más grita, al más grosero, y estamos perdiendo completamente la cordura cuando los valores hoy en día pareciera que fueron un lujo. Pero mira, que sí, eso llama clics, llama audiencia, pero ahora a la hora de la verdad yo no creo que seduzca corazones, y lo vemos con Paloma. Paloma ha ejercido durante todo su paso por el Congreso una oposición que es sensata, ¿cierto? Porque no es una oposición obtusa donde su único propósito sea frenar las acciones del contrario, sino pensar en qué es lo que mejor y más le conviene al país. Entonces yo creo que ¿qué necesitamos que llegue al Congreso? Sensatez, coherencia, principios y encuentro en el disenso. Es importante tener la convicción de que nos tenemos que encontrar en el disenso, porque el que llegue allá al Congreso o el que llegue allá al Ejecutivo no llega a gobernar para sus amigos, llega a gobernar para toda Colombia. Eso se perdió en este cuatrenio, pues por nada diferente a que una de las banderas de Petro fue dividir a la sociedad colombiana, pero eso tiene que invertirse de forma urgente en la siguiente administración, porque nada construye mejor que lo que se logra sacar del disenso, y eso es a lo que le tenemos que apuntar. Y justamente pues la gran consulta por Colombia, donde está Paloma Valencia hoy en día en representación del Centro Democrático, es una muestra de eso. Es la primera vez que 9 candidatos del centro derecha se unen hacia un mismo lado en medio de las diferencias, entendiendo sus dificultades, tal vez sus ideologías que no son las mismas, pero aprendiendo justamente que ahí es donde está la verdadera democracia. ¿Qué piensa usted de eso y cuál es el mensaje que le está quedando a Colombia? Que qué oportunidad tan maravillosa para construir país, de verdad, porque es que yo no creo que uno pueda construir desde las ideas fanáticas. Las ideas fanáticas enceguecen, las ideas fanáticas entorpecen los procesos y las ideas fanáticas alejan a muchos. Y al final este es el país de todos, nos guste o no, es el país donde vivimos todos, desde el más petrista hasta el más uribista. Entonces tenemos que tratar de construir algo que nos funcione a todos, que le funcione a nuestras familias, que le funcione a nuestros hijos, que le funcione a nuestras empresas. Y yo creo que ese fue el gran paso que dio la consulta, la gran consulta por Colombia, que fue, oigan, ampliemos este espectro de los que respetamos lo que yo te hablaba, unos principios que son innegociables: la democracia, la libertad, la vida y la propiedad. Ya, entre esos que respetamos esos principios y que los consideramos inalienables a la naturaleza humana, pues construyamos una plataforma donde la gente se pueda ver identificada y que al final jalemos para el mismo lado. Eso, pues hoy tenemos 9 candidatos y tenemos los colombianos y todos los que nos están viendo hoy, Laura, la oportunidad de darle un impulso maravilloso que nos haga llegar con fuerza a la primera vuelta. La consulta funciona muy bien por varias cosas. La primera, porque convocó al centro. Acuérdate que el centro fue el que tomó la decisión el año pasado de que Gustavo Petro llegara a la presidencia. Entonces a ese centro había que hablarlo y había que sumarle. Lo segundo, yo creo que nada es más importante que esa construcción que te decía desde las posturas disímiles, pero que comparte principios. De acuerdo. Lo tercero, ¿cómo no vamos a aprovechar la oportunidad de dar un mensaje de triunfo? ¿Tú te imaginas que esa consulta sea supremamente potente y la de la izquierda, que ya se está desconfigurando, es cuálida? Eso nos deja muy bien parados de cara a las elecciones del 31 de mayo. Entonces yo creo que eso hay que pensarlo también de forma estratégica. Necesitamos llegar fuertes, y la forma de llegar fuertes es llegar juntos, que es lo que siempre se pidió por toda la ciudadanía. Si el 8 de marzo usted cuenta con la confianza y el apoyo de los colombianos y es elegida senadora de la República, ¿a qué le diría no en el recinto de la democracia? ¿A qué le diría no en el recinto de la democracia? A los valores autócratas. No creo en la autocracia, creo en la Constitución, creo en la democracia, creo en la libertad. Cualquier cosa que se aleje de eso no cuenta con mi apoyo. En IFM Noticias tuvimos algo que ya se nos volvió un ritual, es casi que una costumbre, y es entender que Colombia está sometida a retos, a desafíos, a una lista tremenda, como hablábamos en el inicio, que no vale la pena, como tú misma lo dijiste, repetirlo, lo sabemos de memoria, pero no podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir creyendo, hay que seguir confiando. Colombia es un país que ha sido resiliente toda su historia, ha pasado por muchas dificultades y se ha levantado siempre, y este país es más que un mal presidente. Así que, ¿cuál sería ese mensaje de esperanza que usted le dejaría a los colombianos para que sigan creyendo y para que entiendan que bases a
la horrible noche y vamos a seguir construyendo país. Lo acabas de decir como si lo hubiera dicho yo, y de hecho hoy vengo de varias entrevistas y es eso, nosotros ya sabemos que tenemos problemas, ¿para qué nos enfocamos en eso? Enfoquémonos en las grandes transformaciones que Colombia requiere, porque nadie merca sabiendo el problema, nadie va al médico sabiendo el problema, nadie puede llevar a su hijo al colegio sabiendo el problema, la gente puede hacer todas esas cosas con soluciones y en eso es lo que nos tenemos que concentrar y en venderle también a la gente la idea de que la esperanza puede llegar a Colombia. Una de las cosas que más nos está afectando, Laura, y no tengo duda de eso, es el estado de ánimo frente al futuro de Colombia. Uno no puede abrazar un gran proyecto cuando cree que todo está perdido. Colombia no está perdida, Colombia está en un momento de desafío, sí, innegable, grande, sí, también, pero superable, y en eso es en lo que nos tenemos que comprometer. Obviamente, ¿qué pienso yo, Laura? Que no estamos en un momento para improvisaciones. Aquí hay un partido que ha dado certezas, que ha dado resultados y que a usted le guste o no lo que ha hecho, lo que es cierto es que ha prometido y ha cumplido, ¿cierto? No es un partido de sorpresas y de resultados sacados de un sombrero, es el Partido Centro Democrático, es un partido de principios claves, básicos, de principios fundamentales que erigen todo el soporte de la colectividad y es un partido que no va a llegar a improvisar, porque como te digo, lo importante no es saber el problema, es saber cómo llegar a solucionarlo. Y ojo que eso que mencionabas es muy importante, porque cuando nos dejamos meter en ese discurso del pesimismo, cuando tenemos miedo, nos dejamos contagiar por ese pánico colectivo, decidimos mal. Y esta vez Colombia no se puede volver a equivocar. Y con eso que hablabas de no enfocarnos en el problema, justamente hoy en IFM Noticias lanzamos una campaña que se llama Hablemos Bien de Colombia, porque entendemos que Colombia es más que una coyuntura política, que Colombia es más que un presidente, y que a este país lo que le sobra son las cosas bonitas que hay que resaltar. La historia hay que contarla completa. Así que si yo le pregunto, ¿qué hablaría usted bien de Colombia? ¿Qué diría? Yo diría que nosotros somos un país que ha resistido frente a las adversidades de una forma magistral. Diría también que tuvimos unos años de gobierno maravilloso donde a Colombia volvió la esperanza, que fue de la mano del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y parándome en eso, les diría que estamos en este momento en un contexto que nos da la esperanza de volver a sentir ese país que nosotras conocimos en esos gobiernos. Entonces les diría que no les estamos inventando, que nosotros no nos estamos basando en supersticiones y en sueños inanes para garantizarles que aquí hay cómo hacer las cosas. Acá tuvimos un gobierno que lo hizo, acá tuvimos un gobierno que mostró que cuando el Estado se determina a acabar con la violencia lo logra, acá tuvimos un gobierno que nos demostró que cuando el Estado se determina a generar ingresos para los bolsillos de la gente lo logra. Entonces la invitación es a que creamos en eso y volvamos a elegir el modelo que ya funcionó y que ha dado resultados. Hablemos bien de Colombia, más país y menos ruido. Ella es María Clara Posada, abogada, como les decía al inicio de esta conversación, no es ajena, sí es nueva en este ejercicio, siendo ella la cabeza de una lista, pues no cabeza de la lista porque repetimos es una lista cerrada, pero siendo ella pues quien está poniendo ahora su cabeza, su cara, su familia y todo esto que ella ha recorrido a lo largo de tantos años para llegar al Congreso de la República, hoy candidata al Senado, Centro Democrático. Muchísimas gracias por venir a IFM Noticias, gracias por creer en Colombia y acá en IFM Noticias siempre las puertas abiertas. Gracias, Laura, gracias a todos los que nos están viendo. Y una última cosa, acuérdese que el 8 de marzo usted tiene un compromiso con la democracia y con la libertad. Por primera vez la libertad en Colombia está en riesgo. Nosotros tenemos un ejemplo que es clarísimo y les ha costado 25 años salir de eso y no sabemos si lo logren todavía, Dios quiera que sí. Sabemos también que las tías uribistas tenían razón porque todas esas advertencias se materializaron. Entonces el 8 de marzo usted en el tarjetón al Senado marque por el Partido de las Certezas, marcando el logo del Centro Democrático, es una lista cerrada. En el tarjetón a la Cámara busca el candidato de su preferencia del Centro Democrático. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Federico Hoyos, pero busca el que le guste. Federico es el 104, marca 104 y el logo del tarjetón. Y pida, esto no se lo van a entregar, Laura, pida el tarjetón de la consulta y busque la gran consulta y la cara de Paloma y ayúdenos a que Colombia vuelva a la esperanza. Si usted quiere conocer más sobre Federico Hoyos, quien también estuvo sentado en esta silla donde está María Clara en Candidatos en IFM Noticias, ingrese a ifmnoticias.com, Candidatos en IFM Noticias. Allá conoce a Federico, a todos los candidatos que se están dando esta batalla para llegar al Congreso de la República o a la Casa de Nariño. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales y Colombia, este año no nos podemos volver a equivocar.